Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Qué gusto grande poder saludarlos y qué suerte tengo de que podamos empezar juntos la semana con toda la información importante, que es muchísima. La reforma electoral está en el centro del interés y es que, bueno, pues por lo pronto ya para evaluar el modelo electoral actual, el gobierno anunció la creación de la comisión para esta reforma. La va a encabezar Pablo Gómez. Deja la unidad de inteligencia financiera de Hacienda y bueno, pues conforma esta comisión. El PAN se dice inconforme, dice que hay un riesgo en esta intención de cambiar las leyes electorales sin que exista diálogo. Y Alejandro Moreno, líder del PRI, fue a Washington para presentar, sin detallar a qué agencias, denuncias por la inseguridad que se vive en México. También denuncia vínculos de políticos con el crimen organizado. En su estancia, Alito fue captado, eso sí, comiendo en un restaurante de lujo, pues ya que estaba por allá, ¿verdad? Y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, fue a Sinaloa a supervisar personalmente la estrategia de seguridad. La defensa desplegó 1,500 militares. En el norte de Culiacán hubo balaceras, no hay reporte de víctimas. Y duro golpe al narcotráfico. Las autoridades de Francia informaron que en julio decomisaron 1.8 toneladas de droga procedente de nuestro país en la Polinesia Francesa, además de armas y cargadores. Caos en el penal de Tuxpan en Veracruz. Los reos se amotinaron porque dicen hay abuso del grupo Sombra, les cobran extorsiones, los amenazan. Este motín dejó a 8 internos muertos, 11 heridos. Se reubicaron 3 en el Cerezo de Pánuco. Bueno, y la presidenta volvió a salir en defensa de los migrantes mexicanos. Dijo que son una pieza clave para la economía estadounidense. Ojo, en Los Ángeles, California, la detención de mexicanos está disminuyendo. Solo arrestaron a 5 o 6 en las últimas semanas, pero bajaron las remesas. Fíjense, esta semana el gobierno federal ya anunció la creación de la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral para evaluar el modelo actual y, bueno, a partir de ahí presentar una iniciativa que dicen esté acorde con los tiempos actuales del país, una reforma que plantea eliminar a los legisladores plurinominales, delimitar el financiamiento al INE, también el de los partidos políticos y la elección por voto popular de los consejeros que integran al Instituto Nacional Electoral. La presidenta designó a Pablo Gómez para encabezarla y en los próximos días pues dará a conocer al resto de los integrantes. Así que Gómez deja la unidad de inteligencia financiera de Hacienda, que por lo pronto está acéfala. Ante esto, expresidentes del INE, también del IFE, exconsejeros, exmagistrados del Tribunal Electoral hicieron un llamado. Esto es relevantísimo. Piden un diálogo nacional para que, bueno, pues si hay una reforma, tenga los estándares de integridad. Se requiere del más amplio consenso entre instituciones, actores políticos, medios de comunicación y sociedad civil. El PAN también mostró su preocupación ante algún proyecto de reforma, alertó sobre el riesgo que representa la intención de Morena de cambiar las leyes electorales sin diálogo con fuerzas políticas y con la sociedad. Jorge Romero, que preside el partido, dijo que una reforma de esa magnitud pues no puede construirse desde la imposición ni al margen del consenso. Y es que, pues sí, ya Morena, digamos que domina en el legislativo, tiene una enorme influencia y la tendrá aún con más fuerza dentro del Poder Judicial una vez que entren pues los nuevos magistrados y los nuevos integrantes de la Suprema Corte. Y bueno, pues si no existen ya contrapesos y si además se modifican las reglas electorales, pues estaríamos hablando ya de por sí de un cambio de régimen, ¿no? Y en juego pues estaría la democracia. Así que atentos a lo que se pretenda hacer con esta reforma electoral por las enormes implicaciones que trae consigo. Y bueno, ya que menciono a Morena, sabemos que han estado tras Moreno, Alejandro Moreno, el líder del PRI, que bueno, pues pretenden desaforarlo, pero mientras tanto él se fue a Washington
a presentar denuncias. No detalló a qué agencias, pero denuncias por la inseguridad en México y por los vínculos de políticos con el crimen organizado. Todo esto un día después de que la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados desechara la primera solicitud de desafuero en su contra e iniciara el análisis de una nueva petición enviada por la Fiscalía de Campeche. Eso sí, Alito aprovechó que estaba por allá en la capital estadounidense para irse a comer bien en un restaurante de lujo. Bueno, y en otros temas, Israel Vallarta, le informamos aquí, fue liberado del penal del Altiplano el viernes, luego de 19 años en prisión sin una sentencia. Una jueza federal dictó su absolución basándose en criterios de la Suprema Corte, los mismos criterios que se aplicaron para el caso de la francesa Florence Cassé en 2013. En ese entonces determinó que hubo una escenificación ajena a la realidad, el famoso montaje, que se tradujo en un efecto corruptor del proceso, considerándose, por lo tanto, ilegal. Israel Vallarta reveló que Luis Cárdenas Palomino, ¿se acuerda?, que era el director de investigación de la AFI, era un colaborador cercanísimo de Genaro García Luna. Bueno, pues que Cárdenas Palomino le ofreció dinero para que ya no siguiera con la denuncia por torturas cometidas durante su captura en 2005. Dijo también que el miércoles de la semana pasada el exfuncionario abandonó el penal del Altiplano, pero pues no saben a dónde lo llevaron. Y sí, eso es importante. ¿Dónde quedó ahora que este caso retoma la atención nacional? Bueno, y mientras tanto sigue la violencia en buena parte del país. En Guanajuato, agosto inició de manera muy violenta, por lo menos 15 asesinatos el fin de semana, una masacre en Yuriria. Un comando armado entró a una finca, mató a 6 integrantes de una familia el mismo día. Policías municipales se enfrentaron con civiles en una tortillería. 4 sicarios fueron abatidos. El sábado, otro comando se metió a un bar en Celaya. Una persona murió, 7 quedaron lesionadas. En Irapuato encontraron una fosa clandestina. Esto en una finca y bueno, pues indican que podría haber hasta 24 puertos. Y es que justamente Guanajuato bueno, pues ha tenido muy altos índices de violencia y la presidenta Sheinbaum admitió que falta atender ahí el tema de la inseguridad, pero que ya trabaja de forma coordinada con la gobernadora Livia Denisse García para pues reforzar la estrategia. Ambas reconocieron que hay disposición para trabajar a pesar de la diferencia de partidos políticos. Y bueno, en Ciudad Juárez, Chihuahua, fuerzas federales y estatales detuvieron a Jaime N., le dicen Carlos Miramontes, y es operador del cártel de Sinaloa. Había una orden de captura emitida por autoridades de Estados Unidos porque ya se había fugado de una prisión en Texas. Allí enfrenta cargos por conspiración para distribuir drogas, así que lo entregaron a las autoridades de Estados Unidos. Y ayer en Sinaloa, varias balaceras con todo y que está puesto el foco del gobierno federal para atender la crisis de inseguridad. Bueno, pues al norte de Culiacán, balaceras, ataques dirigidos principalmente a casas. Ante esto, las fuerzas federales y estatales se desplegaron, lograron luego recuperar la calma, no se reportan detenciones, pero por fortuna tampoco víctimas, así los balazos allá en Culiacán. ¿Hoy? Precisamente en Sinaloa, la defensa desplegó a 1,500 militares más. Se suman para reforzar la seguridad, se incorporan a tareas de las fuerzas especiales y hasta de fusileros paracaidistas que llegaron desde julio. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, junto al de pues a los integrantes del Gabinete de Seguridad estuvieron ahí en la segunda visita quincenal para supervisar los avances en la estrategia. Ayer hablaron con empresarios sobre la reactivación que urge de la economía local. Están desesperados en Sinaloa porque, pues sí, se han afectado prácticamente todas las industrias. En Sonora, la Marina aseguró una avioneta en Cajeme. La detectaron durante unos recorridos de vigilancia y la siguieron hasta que aterrizó en una pista clandestina. Ahí está el seguimiento que le fueron dando.
Y pues estas avionetas que aterrizan en pistas quién sabe dónde, normalmente están vinculadas con el narcotráfico. Así que, bueno, pues ya una vez en tierra, los marinos detuvieron a un hombre y le aseguraron 2 envoltorios con metanfetaminas. Hubo otro operativo, fíjese. Ya hemos hablado de cómo los cárteles de la droga son organizaciones globales, tienen fuerza transnacional. Resulta que las autoridades de Francia decomisaron 1.8 toneladas de droga en julio provenientes de México en un operativo en el que interceptaron un velero que hacía escala en una isla de la Polinesia francesa. Así que ahí estaba ese cargamento: cocaína, metanfetamina, armas y cargadores. Bueno, y la migración. La presidenta Sheinbaum habló nuevamente del papel de los migrantes mexicanos en la economía estadounidense, luego de esta pausa arancelaria que se consiguió de 90 días. Dijo que los mexicanos son una pieza muy sólida en la base de Estados Unidos y reiteró que los consulados están ahí para apoyarlos. Las y los mexicanos no solamente nos ayudan cuando están del otro lado, sino que han construido el país que es Estados Unidos. Y sí, son muy importantes los mexicanos para la economía de allá, pero se fueron porque no los atendía la economía de acá, o por temas de inseguridad, muchos, sobre todo madres, lo he aquí dicho una y otra vez, mamás de estados como Guerrero, como Oaxaca, ahora también, como Michoacán, que se van de sus comunidades antes de que sus hijos cumplan los 13 años, porque ya saben que a esa edad se los llevan los malos. El reclutamiento forzado, que es una tragedia para este país y que, bueno, pues está generando migración no por motivos económicos, sino por violencia. Pero justamente, bueno, pues todo lo que viene ocurriendo con nuestros paisanos en Estados Unidos ha generado esta mala noticia que tiene que ver con las remesas. Otra vez bajaron, ya son 3 meses a la baja. El Banco de México informó que en junio se ubicaron en $5,201 millones. Es una caída de 16% respecto al mismo mes del año pasado, la más profunda en poco más de 12 años. Pero déjeme enlazarme rápidamente con Ricardo Vitela, que recorre las calles de la ciudad. ¿Dónde es el caos? Hay fuego. Te escuchamos, Ricardo. Hola. Gracias, Paula. ¿Cómo estás? Estamos en Polanco, exactamente en la calle de Molière, y es que elementos del Cuerpo de Bomberos llegaron hace unos minutos a esta zona de Polanco, en la casa de los abuelos. Se hizo un incendio en la zona de la cocina, donde ya los bomberos siguen trabajando en el interior. Por fortuna ya está controlado, únicamente fue el susto, eso se originó un cortocircuito, pero agarró rápidamente fuego y salió humo por la parte del techo. Ya elementos de protección civil, policía capitalina y bomberos ya han controlado en su totalidad este incendio, Paula. En esa zona siguen saliendo los bomberos porque están verificando que ya no haya fuego en el interior de esta cocina, de este restaurante aquí en la zona de Polanco. Así que se incendió la casa de los abuelos. Pues yo te agradezco el reporte y te pido que sigamos atentos, Ricardo. Buenos días, un abrazo. Seguimos al pendiente, Paula. Un abrazo también para ti. Buenos días. Muy buenos días. Hubo un motín en el penal de Tuxpan, allá en Veracruz, porque están hartos los reclusos de que los estén extorsionando. Dicen que el grupo Sombra abusa de ellos muchísimo, los amenazan, les cobran carísimo por todo, por seguridad, por comida. Y bueno, pues hubo este motín que lamentablemente tuvo un saldo fatal: 8 internos muertos, 11 heridos, 3 reubicados al Cerezo de Pánuco. Y bueno, pues ahí lo que dijeron las autoridades en torno al motín. Pero está este caso indignante de la violación tumultuaria en contra de Susan Sarabia, allá en Campeche. 3 jóvenes, uno de ellos su amigo, que la atacaron y bueno, pues ella denunció la agresión desde marzo. Pero pues ha enfrentado muchísimos obstáculos, se retrasa, no hay acción pues por parte de las autoridades. Al parecer tienen muy buenos contactos, influencia política sus agresores. Así que ahora
Las madres de 2 de los señalados salieron a defenderlos, dicen que están dispuestos a entregar a sus hijos a las autoridades, pero si hay un proceso legal justo. El fiscal del estado, Jackson Villasís, dijo que hasta el momento no hay contacto con familiares ni con abogados de los jóvenes. El otro señalado, que es Ángel N., lo detuvieron el 10 de julio y sí ya está vinculado a proceso por violación tumultuaria. Pero ¿qué pasa con los otros 2 jóvenes y qué pasa con las otras víctimas? Yo agradezco muchísimo que estén hoy con nosotros para hablar de cómo va este proceso. Precisamente Susan Sarabia y su mamá, la señora Liz Rodríguez. Gracias a las 2, gracias por la confianza. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Primero, Susan, tuviste que ser muy valiente para denunciar y bueno, pues una gran cercanía y confianza para compartirlo con tu mamá. Y tú, Liz, como mamá, la has acompañado y la has cobijado en este proceso. Cuéntanos de las dificultades con las que se han topado. Ellos tienen, pues, buenos contactos, ¿no? Los agresores. Sí, así es. Eso es lo que tenemos conocimiento de todo esto. Pues desde el día 1 ellos ya sabían que mi hija estaba poniendo su denuncia y le estaban marcando para que ellos supieran que ellos ya sabían que ella estaba denunciando. O sea, los alertaron inmediatamente. Ahora, hay más víctimas. Digamos que esto no fue algo que te ocurrió solamente a ti, Susan. Hay más mujeres afectadas. Sí, de hecho, cuando mi mamá lo hace público, primero que no se sabía que era yo, salen primero unas víctimas, se acercan a mi mamá, y luego cuando se empieza a saber poco a poco que soy yo, se empiezan a acercar a mí personalmente. Y ahorita que yo subí mi video, salieron aún más víctimas, ya van un aproximado de 11 víctimas. Pero esas otras víctimas se han sumado a la denuncia, digamos que se ha ampliado la carpeta de investigación. Estamos en ello, están ellas igual, sus papás no sabían o no les han dicho a ellas por miedo, por temor, por todo, ¿no? Por lo que ellas como relatan, lo que les sucedió, que pues es casi lo mismo. Entonces realmente ellas están esperando ¿cómo te explico? Campeche es un lugar muy pequeño, todas las familias se conocen, es un lugar muy arraigado en sus costumbres, en sus tradiciones, entonces es difícil que las muchachas salgan y les cuenten a sus mamás todo lo que les pasa, ¿sí? Claro, la sociedad revictimizando a quien ya fue agredida, y por eso sostengo esto que bueno, pues la verdad celebro, Liz, que tú hayas arropado a Susan y que la acompañes en este proceso. Otras jóvenes vivieron lo mismo que tú, Susan. ¿Qué fue lo que pasó? Regresemos a lo básico, empecemos por el principio. Pues el día 30 de marzo yo salgo con una amiga y chavos, salimos a un antro. Pues ahí estaba todo bien, yo me llevaba con uno de ellos, como lo dice en el video, uno de ellos era conmigo. Y de ahí nos vamos a un after, y en el after donde suceden los hechos. Sí. Y bueno, pues hicieron esto en contra de tu voluntad. Y además, tres tipos de forma simultánea. Susan, lamento muchísimo que te haya ocurrido esto y sin embargo celebro que hayas tenido, insisto, la valentía de denunciar, que tengas el cobijo de tu mamá, decirles a ambas que vamos a seguir muy atentas a este caso porque claramente hay un patrón. O sea, estos jóvenes han atacado a varias mujeres. Preguntarles finalmente, ¿sienten hoy sí el respaldo de las autoridades o cómo está eso? Pues hasta el día de hoy, o sea, sí lo hay, ahorita por medio de la presidencia se hizo público el viernes y la presidenta iba a estar al tanto. Ya estamos trabajando en ello en conjunto con la secretaria de las mujeres a nivel nacional. Esperemos que esto avance, la pronta captura de las otras 2 personas o que se entreguen realmente, como en un momento se los pedía a sus mamás, porque se los dice público, que se los entregaran ellas, que ellas hablaran con ellos y de verdad que los entregaran desde un momento. Cuando me dices que sí percibes el apoyo de las autoridades, ¿te refieres a las federales y las estatales?
Las estatales, pues todos siguen en lo mismo, estamos trabajando, estamos en la localización de los prófugos, pero hasta ahí nada más. Bueno, pues atentísimos seguiremos, no la suelto, tienen mi compromiso. Susan y Liz, gracias. Gracias a ambas, y yo sé que muchas mujeres y muchas activistas seguiremos atentísimas a su caso, porque juntas somos mucho más fuertes, y cuando de pronto hay este tipo de colusión con autoridades o tipos que son agresores pero que tienen, pues digamos que conexiones con el mundo del poder, pues toca dar la batalla juntas, todas las mujeres. Así que gracias a ambas, y les pido sigamos en comunicación. Gracias, muy buenos días. Nos vamos, Pau querida, sin antes dejarte 1,000,000 de besos. ¡Excelente lunes! Igualmente, muchos besos para ti también, Alex. Oigan, la Secretaría de Marina informó que unas 43,000 tortugas golfinas llegaron a este santuario de Playa Escobilla en Santa María Tonameca, allá en Oaxaca. Miren las imágenes, es la verdad un espectáculo. Es la región costa de Oaxaca. Y pues sí, justamente llegaron en la última semana de julio, y ahí las vemos avanzando en este esfuerzo hermoso por cavar, para dejar ahí los huevos y que luego nazcan las tortuguitas y se vayan pues avanzando a pie primero y a nado después hacia el mar. Me fascinan las tortugas y me encanta el origen de la palabra. Vámonos a la escuela, ¿sí? ¿Ustedes saben el origen de la palabra tortuga? Me encanta. Normalmente tendría que estar aquí mis lentes, pero los perdí para siempre, así que ahí me voy así. ¿Qué pasó con mis lentes? Bueno, Marichu y Diego son mis... ¡Ay, Diego, en tu cumpleaños vienes a la escuela! ¡Feliz cumpleaños a este alumno tan consentido y tan querido! Gracias. Es un tremendo reportero que hace unas notas increíbles. Y Marichu, pues ya también nos besuqueamos ya que estamos por aquí. Y ahora sí, présteme mis lentes, Trejo. Es usted un caballero. ¿Saben de dónde viene la palabra tortuga? No. Me encanta. Viene del griego tártaro ukos. Tártaro, que significa inframundo, o ukos, que es algo así como guardián o el que habita el fondo del infierno. ¿Y por qué? Entonces, tortuga. Bueno, porque recuerden que estos reptiles como que salían del barro, y entonces había esta impresión de que venían del fondo de la tierra. Y por eso, además, su caparazón duro y su forma y su caminar lento, bueno, pues significa entonces tortuga, justamente esto, que vienen del fondo de la tierra. ¿Les quedó claro? Pues a mí no. A ver, ¿podemos regresar, por favor, a la etimología de las palabras? ¿Sí? Al origen de tortuga, ahí les va, ahora sí, tártaro, infierno, inframundo, ukos, guardián, guardianes del infierno, eso significa tortuga. Gracias, eso es lo que me estaba faltando. Gracias a ustedes. Vaya momentos de tensión los que se vivieron en el Estado de México, justo en los límites de Teoloyucan y de Cuautitlán. Es de no creerse. Hasta balazos hubo, porque las autoridades de ambos municipios se enfrentaron por un desacuerdo en los límites territoriales. Imagínense. Pues hemos denunciado aquí casos de, pues de pronto personas que llegan, toman un inmueble, invasores, ¿no? Y luego, coludidos con las autoridades, se quedan con el inmueble o se quedan con el terreno. Pues, ¿cómo no va a pasar eso si entre autoridades discuten por límites territoriales a balazos? El personal del Ayuntamiento de Cuautitlán clausuró la construcción de unas bodegas de un centro de distribución en la zona de Exhacienda de San José. De hecho, la propia alcaldesa morenista Juana Carrillo llegó hasta ahí, y que la corren los habitantes. Es esta imagen. Y pues los vecinos no la dejan pasar a la presidenta. En este momento no está pasando la presidenta municipal de Cuautitlán. Los vecinos no la dejan pasar. Están empujando para que no haya paso.
En tanto, el edil de Toloyucan, también de Morena, Luis Centeno, defendió que la obra se realizaba dentro de su territorio, de una empresa que paga sus impuestos, con escritura pública, pero al final, pues no llegaron a nada. Por fortuna no hubo heridos y luego de los enfrentamientos el alcalde Centeno llamó a su similar, Juana Carrillo, para reunirse, van a armonizar las relaciones, digamos que ya van a guardar las armas y usarán sus palabras. Por su parte, Cuautitlán informó que va a presentar denuncias formales ante la Fiscalía Estatal y pedirá la intervención del gobierno central para que se garantice el respeto a la soberanía municipal. Increíble. Y sigo en el Estado de México, donde el sobrecupo en un festival musical, se llama Bandemia, allá en Naucalpan, terminó pues en violencia. El evento tuvo que ser cancelado, iba a ser en un recinto llamado Sala Urbana. Al parecer sobrevendieron boletos y entonces cuando los organizadores dijeron que solo permitirían el acceso a 2,000 personas, pues vino el portazo. El personal de seguridad tuvo que usar extintores para evitar que quienes estaban afuera entraran al lugar por la fuerza. Los inconformes trataban de quitar las vallas. Así escalaron las cosas. Por fortuna no hubo lesionados de consideración. Bueno, y el perito que hizo la necropsia a la maestra jubilada que además trabajaba como taxista, Irma Hernández, quien murió por un infarto, eso fue lo que informaron en Veracruz y bueno, pues desde luego eso generó muchísima polémica. Un infarto luego de ser secuestrada en Álamo, Temapache, Veracruz, porque no pagó la extorsión. Bueno, pues resulta que la persona justamente encargada de la necropsia no es perito forense. José Eduardo Márquez Nava no tiene esa especialidad. La Fiscalía del Estado dijo que es perito médico, sin embargo no nombró ninguna especialidad. Tiene conocimientos especializados en medicina y en patología forenses. De acuerdo a la institución, la preparación le ha facultado para emitir dictámenes, pero quienes critican la investigación dicen no es perito forense. Bueno, y luego de que presuntos sicarios del cártel Jalisco incendiaran la casa de Diana Caballero, alcaldesa de Queréndaro, Michoacán, el viernes, va a seguir en el cargo. La funcionaria dice, me quedo. A pesar de esta agresión y de las amenazas, no voy a permitir que la violencia me intimide. La Fiscalía del Estado ya investiga el ataque y no hay detenidos. Pero ojo, es ya segundo caso, Aquí hablaba hace unos días con la alcaldesa de Cuitzeo, atentaron en su contra, ya habían atentado antes, le habían matado al esposo y a un síndico y siguen sus funciones sin protección. Es la realidad de muchos alcaldes. A ver qué nos espera con el monzón mexicano que va a ocasionar lluvias fuertes con descargas eléctricas para Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit. Calor para Baja California y Baja Sur, y para la Ciudad de México una máxima de 26, una mínima de 12, 15% de probabilidad de lluvia. O sea, un resumen de lo más importante, y es que el gobierno creó la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que va a evaluar el sistema de partidos. La va a encabezar Pablo Gómez, que deja la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda. En su lugar quedará Omar Reyes Colmenares. Y hoy la presidenta Sheinbaum dio más detalles. Decidí nombrar a Pablo porque ha estado en varias reformas, no solo electorales, sino políticas en el país. Pues él conoce mucho del tema y vamos a iniciar con una serie de propuestas y sí, que se abran foros de discusión junto con el Congreso, que se abran foros, que se discuta, que se vea qué planteamiento hay. Pues sí, porque desde la oposición se pide que se converse esta reforma electoral. Y Alejandro Moreno, el dirigente del PRI, se fue a Washington a denunciar ante agencias de seguridad la violencia en México y los vínculos de políticos con el crimen organizado. El secretario de Seguridad, García Harfuch, fue a Sinaloa a supervisar personalmente la estrategia de seguridad. La defensa desplegó a otros 1,500 militares, pero con todo y eso hubo balaceras en Culiacán.
Autoridades de Francia informaron que en julio decomisaron 1.8 toneladas de droga mexicana en la Polinesia Francesa. Internos se amotinaron en el penal de Tuxpan, Veracruz. Están cansados de las extorsiones. El motín dejó 8 personas muertas. Y la presidenta volvió a defender a los migrantes mexicanos. Dijo que son clave para la economía estadounidense. Tienen que quedarse ahí atentísimos porque miren quién está aquí. ¿Los puedo llenar de besos? Por favor. ¿Cómo los disfruto? Qué rico. Hermosa. ¿Es cierto que van a cantar en vivo? Ya tenemos todo listo. Por primera vez. Emoción, emoción. Por primera vez aquí. Ay, en este programa. ¿En serio? Y nosotros ya llevamos algunas cantadas en vivo. Ay, cómo me gustan a mí las primeras veces. ¿Cómo nos gustas a nosotros? Qué padre. Esto se va a poner muy bien, así que no se vayan. Ayer los familiares de Ana Amelí, esta joven que se fue a hacer senderismo a la Jusco y desapareció desde el 12 de julio, marcharon para pedir que continúe su búsqueda. Ellos pues no desisten en este afán. Y en el Parque España de la Ciudad de México hubo el primer foro sobre gentrificación. Vecinos, académicos, legisladores pues debatieron sobre este relevantísimo tema. Javier Hernández, el Chicharito, este fin de semana subió un par de videos con entrevistas, digamos que matizando sus comentarios en torno al papel de las mujeres en la sociedad. Previendo a que la gente conozca a Javier, que aún a Chicharito le han pasado cosas dolorosísimas, que muchísima gente cree que por tener fama y dinero no nos deberían de suceder. Lo más reconfortante es, primero, que estoy aprendiendo mucho. Segundo, que yo no buscaba esto para que todo el mundo estuviera a mi favor o no. Yo cuestioné un tema que a mí me interesa mucho porque primero lo quiero aprender porque lo estoy viviendo en carne propia. Y por más doloroso y duro que lo estoy viviendo, 1000 veces prefiero ser vulnerable y real a quedar bien con todo el mundo. Y precisamente para darnos opinión en torno al Chicharito, ¿no es cierto? Pues una opinión musicalizada. Ay, exactamente. Con acordes. ¿Te imaginas? Exacto. No encalezaría eso. Todo bien. María Fría. Qué felicidad. Está aquí Lucero Mijares. Muchas qué gracias, gusto. Aquí igualmente. estamos. Y María León, queridísima. Yair, te adoro. Alexander Hacha, qué suma de talento. Muchas gracias. Me emociona. Vamos a platicar de este Entre Cómplices Tour que se presentan ¿cuándo en el Auditorio Nacional? El 7 de agosto, que es este jueves ya, en el Auditorio Nacional, con muchas sorpresas. O sea, es un concierto muy divertido donde la gente va a escuchar, obviamente, los éxitos de cada uno, pero también va a ser ahí un mix entre algo guapachosón, muy rockero, muy musical, muy nostálgico y muy divertido. Por lo pronto, esto que prepararon para compartir aquí me tiene muy emocionada. Que sepan que es una de mis canciones favoritas. ¿De ustedes también? ¿Cómo crees? Sí, es un ícono. Creo que pues es algo que a todos nos ha marcado. Sí, sí. Y a pesar de que yo pues en ese tiempo no había nacido, pues es una canción que... Oye, ¿qué crees? Yo sí. Ah, ¿cómo crees? ¿De qué te ríes de eso? Pues creo que es un ícono, ¿no? Claro, es un clásico. Exacto. Es para todos. Bueno, pues les anticipaba esta información que tiene que ver con la liberación de Israel Vallarta y lo que dijo la presidenta Sheinbaum con respecto a este caso de quien estuvo preso 19 años sin sentencia. Vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum. No se nos puede olvidar cómo fue el montaje de televisión donde esta persona fue detenida. Cárdenas Palomino está detenido por tortura de ese caso en particular. Yo voto por ambas, la mera verdad, vecinos.